Hola mi querida audiencia, después de tomarme unas vacaciones, aquí estoy de vuelta con ustedes para continuar con lo prometido. Hoy vamos a ver las muertes provocadas por la oscuridad, o sea, no cuando le corresponde irse. Las que pueden ser las siguientes: porque alguien entregó una persona a la oscuridad o por algún trabajo hecho con energías negativas. Sabemos que existe la luz y la oscuridad y siempre están en una lucha eterna entre ellas. La oscuridad intentando apropiarse de la mayor cantidad de gente posible y la luz protegiendo y liberando a las personas atrapadas. Por lo tanto, hay personas que trabajan para la luz y también hay personas que trabajan para la oscuridad. La diferencia es que para trabajar para Dios, Él nos llama y si queremos, acudimos a Él y nos convertimos en sus soldados o instrumentos. Y si no queremos, no pasa nada. Él respeta nuestro libre albedrío, mientras que la oscuridad no pide permiso, solo atrapa y a veces sin que siquiera la persona se dé cuenta, a través de tentaciones o con engaños, y sin querer se convierte en instrumento de la oscuridad. Generalmente ocurre esto debido al ego humano, porque este nos lleva al afán de adquirir poder, al afán de sentirse superior o llamar la atención de alguna manera, a la ambición, a la codicia, etc. Entonces sucede lo siguiente. Como ya dije en varias ocasiones, el cuerpo físico es solo un envase. Por lo tanto, cuando una persona le da rienda suelta al ego, sucede que entra en él un ser oscuro, dominando y hasta expulsando al ser que es dueño de ese cuerpo, y trabaja a través de él haciendo daño a los demás. Es por eso que sucede, por ejemplo, vemos que hay personas que son, parece que tuvieran doble personalidad. Son personas aparentemente muy buenas, incapaces de hacer daño. Y sin embargo, cuando hay un ser oscuro en ellos, parecen unas personas totalmente diferentes. Parece otra persona porque en realidad es otro ser el que está actuando en ese cuerpo. Es impresionante. Entonces, en ese caso es que la persona puede hacer o mandar a hacer trabajos con energías negativas para afectar a los demás o entregar a la oscuridad a otra persona por ambición. Puede hacer un pacto con la oscuridad por ambición de riquezas o de poderes. Y lamentablemente estas cosas, aunque no crean en ellas, afectan. Muchas veces las personas dicen que eso no existe, que no creen, etc. Es cierto que cuando uno le da menos importancia es cuando menos nos afecta. Y si estamos aferrados a Dios, tampoco nos afecta, ¿no? O sea, nos afecta menos. Pero de todos modos afecta, ya sea en menor o mayor grado. La persona se enferma y obviamente busca ayuda en la medicina y tristemente la medicina no puede hacer más que tratar los síntomas,
porque el origen de lo que le está afectando está en la parte espiritual y no solo en el cuerpo físico. En estos casos, el único que puede ayudar es Dios, y si uno no acude a Él, se cumple la voluntad de la oscuridad. Y de esa manera, entre las muchas formas de afectar, llega también la muerte. Como les comenté antes, en las reuniones de oración que tenemos suelen llegar muchos seres que ya dejaron su cuerpo físico buscando ayuda. Son aquellas personas que no han estado con Dios, entonces no saben qué tienen que hacer. Andan perdidos y van buscando la luz, y también llegan seres buscando ayuda, escapando de la oscuridad. Tengo muchas experiencias al respecto. Voy a compartir algunas de ellas con ustedes. Recuerdo que un día vino un muchacho escapando de la oscuridad. Nos pedía ayuda desesperadamente. Decía que no quería ir con la oscuridad, que había cometido errores, sí, pero no sabía que eso le daba lugar a que la oscuridad se lo llevara, que él quería ir a la luz, que por favor lo ayudáramos. Le pregunté que si él de verdad se arrepentía de sus faltas. Él dijo que sí. Entonces le dije que pidiera perdón a Dios de corazón, y así lo hizo. Nosotros también pedimos por él, y luego vimos cómo se fue hacia la luz. Esto es uno de los tantos casos. ¿Qué quiere decir cuando una persona entrega a otra a la oscuridad? Cuando una persona es ambiciosa y tiene muchos deseos de tener cosas materiales, éxitos o poderes de algún tipo, esto es el ego actuando a todo dar, abre puertas a la oscuridad. Entonces la oscuridad, que no pierde ninguna oportunidad, ofrece darle todo lo que desea, con la condición de que le entregue el alma de alguien de su descendencia, además de la suya. Y por lo general, esa persona no toma conciencia del significado real de esto, porque su mente está muy enfocada solamente en lo que quiere, en lo que va a adquirir. Eso es lo único que le importa. Y dice que sí alegremente. Pero lo que esto significa es que cuando la oscuridad quiere, o a veces puede ser inmediatamente o un tiempo después, la persona que fue entregada va a dejar su cuerpo físico, o sea, va a morir de alguna manera, y su espíritu será llevado hacia la oscuridad, porque le pertenece, porque la oscuridad lo compró, por decirlo de alguna manera. Y ese espíritu va a tener que trabajar para la oscuridad y se convierte en un esclavo de ella. La persona que hizo este pacto va a obtener, sí, todo lo que pidió. Lo va a disfrutar por un tiempo. Y luego, en la mayoría de los casos, pierden todo, y cuando muere, su espíritu y los espíritus de su descendencia hasta la 4ª generación le pertenece a la oscuridad. La persona que hizo ese convenio en ese momento no tiene ni idea de la magnitud de lo que está haciendo. Es muy, muy triste cómo el ser humano no aprecia lo que realmente tiene valor,
y por disfrutar de lo que quiere por un tiempo, porque todo aquí es pasajero, se condena a ella y a su descendencia por la eternidad. Qué triste. También tengo varias experiencias al respecto. Una fue de una familia que conocí. El padre había fallecido hacía mucho tiempo. Yo conocí a los hijos, que eran varios. Ellos contaban que su padre fue una persona que tuvo mucho éxito en sus negocios y tuvo muchas riquezas, grandes posesiones. Pero después de unos años lo fue perdiendo poco a poco hasta quedar sin nada. Cuando él falleció, dejó a la esposa y varios hijos prácticamente en la calle. Pasaron muchos años, fallecieron algunos de los hijos y uno de ellos me pedía ayuda en sueños. Entonces lloraba por él y poco tiempo después volví a soñar con él y me seguía pidiendo ayuda. Y así fueron muchos sueños por un buen tiempo. Yo no entendía cómo tenía que ayudarlo. Pedía y pedía a Dios y nada. Hasta que un día, en un sueño que fue muy real e impresionante, lo veía a él quejándose de dolores, desesperado, y me decía que lo habían enterrado vivo y que estaban haciendo lo mismo con sus hermanos que estaban falleciendo. En el sueño yo recordaba que él había muerto atropellado por un tren y que yo había visto su cuerpo en pedazos. Entonces le decía que no era posible que lo hayan enterrado vivo porque yo había visto su cuerpo cuando lo atropelló el tren. Pero él seguía insistiendo que lo enterraron vivo. Y de pronto me tomó por los hombros y, sacudiéndome con fuerza, me decía que solo yo podía ayudarlos, que por favor los ayudara, que estaban desesperados y que ya no aguantaban más. Me desperté muy asustada y seguí orando por él y por sus hermanos y pedí a Dios que por favor me iluminara para saber cómo debía ayudarlos. Entonces un día que tuve la oportunidad, pregunté a través de una persona que estaba en hipnosis y me explicaron que el padre de esa persona había hecho un pacto con la oscuridad a cambio de cosas materiales y ahora la oscuridad se estaba haciendo cargo de ellos y que eso podía afectar hasta la 4ª generación de su descendencia. Le mostraron a la persona que estaba en hipnosis que los hijos que ya habían fallecido estaban encadenados y pedían ayuda a gritos. Entonces yo imploré por ellos a Dios con todo mi corazón. Luego me respondieron que Dios había escuchado mis oraciones e iba a liberarlos por la persistencia en mis oraciones por tanto tiempo. Pero era algo que normalmente no se podía hacer y que gracias a Dios nunca más volví a soñar con él. Y ya pasaron casi 20 años. Este fue un caso que me impresionó mucho. Nunca lo pude olvidar. Otro caso fue el de una muchachita jovencita que dice que de pronto se puso mal, la llevaron al hospital y no aguantó mucho tiempo y falleció. Entonces el espíritu de ella vino a una de las reuniones escapando de la oscuridad, la que decía que le pertenecía. La oscuridad la estaba reclamando. Dice que ella vio la luz aquí y entró, porque aquí se sentía protegida y nos pedía que por favor la ayudáramos. Decía que ella no había hecho nada malo,
No entendía por qué la oscuridad la estaba buscando. Entonces investigamos qué estaba pasando y nos explicaron que el padre de ella había hecho un pacto con la oscuridad y había entregado a su hija a cambio de éxito en los negocios. Y obviamente la oscuridad vino a cobrar la deuda. Nos costó muchísimo, pero gracias a Dios, Él accedió a nuestros pedidos y la ayudó. Aparentemente el padre no creyó que eso podía suceder. No se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero gracias a Dios, el espíritu de la muchachita fue liberado y se fue con la luz. Y dice que ayudó mucho el hecho de que tanto ella como la madre estaban muy aferradas a Dios. Muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo en el momento, solo les interesa lo que quieren lograr y no se dan cuenta que la cosa es muy seria. Es triste. También están los casos de personas que fallecen debido a los trabajos que otras hacen con energías negativas para que dejen su cuerpo físico. Y así si estas no acuden a Dios, realmente sucede. Recuerdo un caso en que una paciente mía trajo a esa empleada doméstica que se sentía muy mal a mi consultorio. Cuando la vimos, descubrimos que habían hecho un trabajo para matarla. Invocamos la presencia de Miguel Arcángel, que es el encargado de combatir a la oscuridad. Él sacó ese trabajo a nivel espiritual y lo neutralizó. Y dijo que tenía que volver 2 días después para volver a limpiarla como un refuerzo a lo que se había hecho. Pero la muchachita no volvió. Llamé a la señora y dijo que después que salió de aquí se había sentido mucho mejor y decidió irse a su pueblo. Ella era del interior. Debe ser que no creyó o pensó que no hacía más falta volver. La cuestión es que no obedeció lo que se le dijo. Unos días después, la señora que la trajo me contó que la muchachita había fallecido. Me dio mucha tristeza. Me lamenté que la oscuridad haya conseguido lo que quería y se la llevó. Pero bueno, uno no puede ir en contra del libre albedrío de las personas. Funciona de esa manera. Por eso la importancia de aferrarse a Dios. Porque cuando uno está con Dios, si tiene mucha fe, directamente esas cosas son convertidas por Dios en bendiciones. Y si no es muy fuerte la fe, pero estamos con Él se las arregla para liberarnos. Después investigué qué pasaba con el espíritu de las personas que mueren por el efecto de estos trabajos. Nos dijeron que si la persona estuvo con Dios, de todos modos, Dios la encamina hacia la luz. Pero si la persona no estaba con Dios, se va con la oscuridad. Cuando la persona está con Dios, Él siempre la protege y si de todos modos le pasa algo malo, es porque Dios lo permite por algún motivo. Puede ser por karma, porque la persona haya elegido esa forma para aprender algo. Hay muchos motivos. Tenemos que convencernos que el mayor seguro que existe en todos los aspectos es Dios.
con Él como seguro, podemos tener una vida feliz y tranquila, porque Él nos protege en todos los aspectos y siempre suple nuestras necesidades. Todo está bajo el control de Dios. No hay absolutamente nada que se le escape. Otra forma de morir es como un mártir. El espíritu de las personas que mueren por defender a alguien o por defender a Dios son muy bendecidas. O sea, son muy bendecidos. Cuando sucede esto, hay una tremenda fiesta en el cielo por su llegada y son recibidos por Dios con todos los honores y además le ayuda mucho en su evolución espiritual. Aclaro algo muy importante. Esto no aplica a los suicidas, sino a aquellos que han sido asesinados por defender a alguien o a Dios. Es muy importante aclarar eso. Bueno, terminamos con las formas de muerte. Y para terminar ya con este tema, en el próximo video vamos a ver el recorrido que hace el espíritu después de dejar su cuerpo físico. Es muy interesante. Que Dios los bendiga, los ilumine, los guíe y los acompañe siempre. Gracias por escucharme, espero que les haya gustado y les sirva. Hasta pronto.